Vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente, hermanos, y vamos a buscar en el libro de Juan, el capítulo 4, y vamos a leer los versos 20 y 24. Juan 4, 20, 24. La palabra de Dios dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es el momento de escuchar la palabra de Dios, el mensaje de Dios, a través de nuestro pastor, quien le doy el espacio. Muy buenos días, hermanos. Ya se ha dado paso a lo que es la exposición de la palabra de nuestro Dios a través de un servidor, el cual le saluda, y deseamos que juntos podamos ser edificados en la palabra del Señor. Quiero dar paso a esta exposición bajo la lectura del Salmo 113, el verso 1 al verso 3. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. La perpetuidad de la adoración. Y en base a este pensamiento de los salmistas en relación a lo que es la adoración, es algo, dice, que debe hacerse desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. En el concepto neotestamentario también la Biblia ha de decirnos que ya sea que comamos o bebamos, hagamos cualquier otra cosa, lo hagamos para la gloria y honra del Señor. Así lo expresa el libro de 1 Corintios 10, 31. Y hoy enfocados a este tema de que la adoración es algo que debe practicarse de manera perpetua, ya se ha dado lectura al Evangelio de San Juan, capítulo 4, de los versos 20 al 24. En sí, tenemos que señalar que el relacionarse con Dios o el relacionarnos con Dios siempre ha tenido que ver con ese hecho de adorar o adorarle. En sí, lo que se destaca en este diálogo que Jesús entabló con la mujer de Samaria, y sí podemos decir, sí, realmente Jesús entabló un diálogo con esta mujer de Samaria, a pesar de las costumbres que ya existentes en ese tiempo, de la cual la mujer hizo de manifiesto en el versículos anteriores a esta porción que vamos a tratar. En los versos 7 al 9 se dice lo siguiente: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Pareciera ser que esto ya iba a cortar toda relación, mas el texto dice que Jesús correspondió a las palabras de esta mujer bajo la expresión: respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y cuando Jesús abunda en esta idea, el verso número 15, la expresión dice: la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Y partiendo de este diálogo entablado ya con Jesús, con esta mujer,
se toca dentro de él un tema referente a lo que es la adoración. Y a la luz de lo dicho en este diálogo en relación a lo que es la adoración, se puede decir que la adoración ya existente en ese tiempo se tenían perspectivas diferentes en relación a lo que era, bases diferentes y modos de practicarse diferentes. A tal grado que adentrándonos ya a lo que son los versos 20 al 24, sabemos que las perspectivas de los samaritanos es que se debería de adorar en el monte Gerizim. La perspectiva judía es que se tenía que adorar en Jerusalén. Y la perspectiva que Jesús va a establecer, tanto para samaritanos como para judíos, es que llegaría el tiempo que ni en el monte Gerizim ni en Jerusalén se adoraría al Padre, sino se adoraría en espíritu y en verdad. Ahora, las bases por las cuales estas perspectivas estaban establecidas son claras, porque Jesús alude a ellas. Ustedes, dice, adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué tener que decir lo que no sabéis? ¿En qué se basaba Jesús en expresar tal afirmación? Bueno, en que existía la Biblia samaritana y mayormente se le conocía como el Pentateuco samaritano. Contenía simplemente los primeros 5 libros escritos por Moisés desde Génesis hasta Deuteronomio. Mas ya no comprendía los demás porque los samaritanos no aceptaron como Biblia los demás escritos del Antiguo Testamento, lo cual les concedía tener una visión, una teología muy limitada en cuanto a lo que en sí era el adorar o tributar adoración al Dios vivo y verdadero. Ellos simplemente se quedaron hasta el Deuteronomio, donde Dios dijo bendiciones y maldiciones. Ciertamente era, podríamos decir, ¿no?, la cátedra, lo elemental en cuanto a adoración y en cuanto a obediencia a Dios, pero no lo era todo. Ahora, Jesús expresa, nosotros adoramos lo que sabemos. Él basándose en que en el pensamiento judío, su base era el Antiguo Testamento tal y cual era, desde Génesis hasta Malaquías, ¿sí? Por lo que su base no era limitada, era más amplia, más extensa, y se tenía un conocimiento mayor y más amplio y profundo en cuanto a la manera en que se debería de adorar. Específicamente porque en el Antiguo Testamento se hablaba de la venida del Mesías, ¿sí? Y el cual él va a confesar en este mismo capítulo 4, en el verso número 25-26, que él mismo era. De antemano, el verso 26 dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Cosa que da contenido a la expresión de Jesús, porque la salvación viene de los judíos. Es a través de los judíos o de los judíos que saldría el Salvador. Ahora, los modos diferentes expresamente no se nos dice las formas en que ellos adoraban, solo se nos dice el lugar y se nos dice la base con la cual, en la cual ellos practicaban la adoración. Y lo que se va a plantear a la luz de este texto, a los labios de Jesús y en la perspectiva de Jesús, en las bases que tiene Jesús, es que esta adoración se debe hacer de un modo diferente a cómo se ha practicado. Es decir, ni al modo samaritano ni al modo judío. Jesús va a decir que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No será, entonces, ni al modo samaritano ni al modo judío. Debe ser a la manera como Dios lo demanda. Es decir, Dios es espíritu y los que le adoran, dice, es necesario que adoren en espíritu y en verdad. Es así como podemos tener un panorama de lo que en este diálogo se nos da. En este breve diálogo se nos da bases, perspectivas, bases, y en base a eso se nos dice también el modo en el cual Dios debe de ser adorado. Bien, he señalado que el relacionarse con Dios ha tenido que ver con el hecho de adorar. Bueno, y trayendo a memoria esta idea,
en base a ella también he de decir que si hemos de relacionarnos con Dios, debemos de abundar en lo que en sí es la adoración. ¿Sí? No sea que nuestra perspectiva sea como la samaritana, muy limitada, ¿sí? Que tenga una base en algún pensamiento que hemos leído, ¿sí? Probablemente sí esté fundado en la Biblia, pero pues se necesite dimensionarlo, ¿sí? A la luz del Antiguo Testamento y hoy día a la luz del Nuevo Testamento, ¿sí? Porque podríamos quedarnos solo en lo que dice el Antiguo Testamento y lo que tenemos que ver es dimensionarlo a lo ancho y largo de toda la Escritura, ¿sí? Por lo que la adoración se puede reiterar que la adoración es una práctica que la humanidad desde tiempos antiguos ha practicado. No siempre fue tributada solamente a Dios, pero finalmente ha existido. En esta aseveración tenemos que decir que la adoración tiene sus peligros. No he de entrar a desarrollar este pensamiento, pero sí hacer cierta puntualización. La adoración puede tener sus peligros porque se puede adorar lo que no es Dios, ¿sí? Recordemos que hemos abordado la exclusividad de la adoración en una temática anterior, donde el diablo, a modo de intriga, tentó a Jesús diciéndole que todos los reinos del mundo y sus glorias se las daría si postrado le adorar, ¿sí? Y sabemos bien que el diablo no tiene la calidad ni la dignidad de recibir tal adoración, donde Jesús afirma y confirma lo que ya estaba escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero de igual manera, en base a ese pensamiento bíblico, también se nos amplía que en ese hecho de adorar lo que no es Dios, no tener claridad en cuanto a lo que se adora, esto sería más bien estribar en lo que es la idolatría, ¿sí? Cosa que muchas veces en gran cantidad se ha caído o ha caído la humanidad como tal. De antemano fue una realidad a la cual Pablo hizo señalamientos muy precisos, hablando de la creación de Dios, de la manera en que Dios se había dado a conocer, y finalmente que el hombre decide ignorar a Dios y adorar lo creado por Dios. Esto lo expresa el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 19 al 23 del libro a los Romanos. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la gloria de Dios. Bien, eso es solamente lo que quería señalar. Y retomando esta idea de adoración, que es el tema tocado en el diálogo que Jesús tiene con la mujer samaritana, también nos lleva a preguntar, ¿la adoración es algo del pasado o es algo permanente? Si he de aludir a la perpetuidad de la adoración, tengo que poder ratificar que realmente es algo que es permanente, ¿sí? Que tiene que ver con el pasado, pero que hasta el día de hoy es algo latente, que permanece entre nosotros y es algo a lo cual nosotros le debemos dar atención. Una de las razones por las cuales considero que la adoración es algo permanente es en relación a la persona a quien adoramos, debido a que a Dios, ¿sí? Que Dios es quien adoramos. Y una de las cualidades de Dios es que es eterno, lo cual nos diferencia con Él porque nosotros somos pasajeros.
tanto los tiempos como las personas entonces pasamos o vamos a pasar. Mas el texto de la Escritura va a señalar que a pesar de ello, Dios permanece. Era el concepto que claramente el Salmo 90 nos deja bien clarificado. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios no pasa, Dios no cambia, Dios sigue siendo lo que dice y dijo ser. Y la palabra de Dios nos constata ello. Así que el hecho de adorar sigue siendo entonces una realidad ineludible, que tiene su importancia y que es digna de seguir siendo considerada y practicada. Por lo que tenemos que entonces poner atención a lo que Jesús nos va a establecer y Juan nos registra en relación al diálogo que Jesús tuvo con esta dama de Samaria. La Biblia entonces nos va a decir lo siguiente, de los versos 20 a los versos número 24. Quiero también abordar la cuestión de la perpetuidad o la permanencia de la adoración desde los tiempos en que se establecen y se habla aquí en este diálogo. Es sorprendente ver en el verso número 20 que se alude al pasado. Nuestros padres adoraron en este monte. Así se entendía. Adoraron, se alude al pasado. Mas en el verso número 22 se alude al presente existencial de ese momento. Al decir, vosotros adoráis. Jesús dice, nosotros adoramos. Sí. Pero de igual manera se alude al futuro. En el versículo número 23 el texto va a decir, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y he considerado dar atención a estos tiempos para poder fijar en nuestras mentes, en nuestros corazones, realidades en cuanto a la adoración. Y mayormente desde su práctica. Para afirmar tres cosas. La primera, que la adoración es una práctica latente, es una práctica presente y es una práctica permanente. Así como ya he aludido entonces, la adoración es una práctica latente. La mujer expresa, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Para ello tenemos que hacer mención de lo que este texto nos está remitiendo. Si era una práctica latente, bueno, en ese momento pues cada quien adoraba en el lugar considerado, ya sea en Jerusalén o en el monte Gerizim, lo que esta mujer estaba diciendo. Y ella tenía claro que era una práctica que estaba allí, latente, ¿sí? Y estaba latente porque en el transitar de los años el hombre ha dado y ha tributado adoración. De antemano ella alude a sus antepasados. Cuando usa el término padres, no necesariamente eran sus padres de los cuales ella procedía inmediatamente, sino está hablando de sus antepasados. Y en un sentido aquí sí coinciden porque pues está aludiendo a los patriarcas, está aludiendo desde el tiempo en que la creación fue dada y los hijos de los hijos de los hombres empezaron a dar reconocimiento al Dios creador. Para ello, quiero decirles que es una práctica latente que ya estaba marcada, ya era existente desde tiempos antiguos. ¿Sí? Para ello me es necesario el poder aludir a algunos textos bíblicos. ¿Sí? Quiero ser muy puntual en ello. Como los hijos, aludir a los hijos de Adán, como fue Caín y Abel, ¿sí? Es latente porque allí está, lo tenemos que observar en lo que
desde la Escritura, especialmente en los inicios, como es el Génesis, ya se señala ese hecho de adorar a Dios como Creador. Y el texto señala así, ¿verdad? Génesis 4, 3 al 5, que aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. A través de la adoración se buscaba el reconocer, el agradecer y especialmente en el agradar a Dios. También fue una práctica en cuanto a Noé. Después de que Noé es salvado, él y su familia, el texto de la Biblia va a señalar que él ofreció o dio adoración a Dios. El término para poder decir que ciertamente hubo adoración es que se va a referir a un altar. Y en el caso de Noé, en el capítulo número 8, después que sale del arca, que pasa el salvo del diluvio, el texto de la Biblia dice en Génesis 8, 20 al 22, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Y es claro, y edificó Noé un altar a Jehová, y dice que tomó de animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Ahí está ya el acto adorador. Después de Noé, Dios trabaja y sigue tratando con el ser humano, especialmente con Abraham y sus descendientes. Y a ellos le llamamos los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? En el caso de Abraham, en el capítulo 12, verso 7 de Génesis dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. En el caso de Isaac, el hijo de Abraham, en el capítulo 26 del libro de Génesis, la Biblia nos dice lo siguiente. Génesis 26, verso 24 y 25. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó sus tiendas, se abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Edificó altar e invocó el nombre de Jehová. Y en el caso de Jacob también el texto nos lo va a señalar. Específicamente tengo que aludir a dos pasajes, es Génesis 28, 18 al 22, Génesis 33, del 18 al 20. Especialmente en el verso 28, se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la primera ciudad. De la ciudad primero, corrijo. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Cosa que él lo va a ratificar. Estas palabras o este voto que hace, lo ratifica una vez que ve el cumplimiento de la solicitud o de la petición hecha por Dios y adora. Génesis 33, 18 al 20. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que es la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquén, por 100 monedas.
y erigió allí altar y lo llamó el Elohe Israel, que significa esto es Dios, el Dios de Israel. Y allí erigió un altar, lo cual implicaba que adoró al Señor. Es una práctica latente porque la Biblia la registra y está allí. Quizás no la observemos del todo, pero allí está. Moisés y los hijos de Israel también tributaron adoración. Usted ha de recordar, o hemos de recordar como creyentes, que una de las finalidades, o podía señalar que la finalidad principal, o el objetivo principal de que Israel saliera de Egipto y fuera liberado, era para que adorara y sirviera al Señor. Dentro de las expresiones que Moisés va a referir a Faraón, de las razones por las cuales debería dejar ir al pueblo, era para que adorara al Señor. Esta expresión que voy a dar lectura en el libro de Éxodo 8:1, se va a reiterar de esta misma manera en los versos 20, en el capítulo 9, 1, verso 13, y en el capítulo 10, verso 3. Y es la siguiente. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Sí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y tiene una conexión directa con el pensamiento con el cual Jesús dice en relación por qué no rendirse o postrarse ante el diablo, que es Deuteronomio 6:13. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, como sabemos bien que Jesús ha dicho ya lo que sabemos, está basado en todo el Antiguo Testamento, la adoración fue una cuestión que estuvo latente, ¿sí? Y para hablar de tiempos, en todos los profetas y hasta el cierre del Antiguo Testamento fue algo que estuvo allí. Por lo que los hijos de Israel, hasta los tiempos de Malaquías, que es el último profeta, de ahí vienen los 400 años de silencio, donde no hay profecía, y donde está el tiempo que se le llama el tiempo de los macabeos también. En el libro de Malaquías especialmente el texto va a decir en el capítulo 1, verso 11 y verso 14. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. El verso 14 de este capítulo 1, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy Jehová, gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. El texto entonces que nos alude a la expresión nuestros padres adoraron, ciertamente esta mujer está hablando de una realidad que ha existido, está allí. Por ello tenemos que tomar en cuenta que todo el Antiguo Testamento en sí nos habla del tema de la adoración. Algo debemos de tener en claro entonces, la adoración es una práctica latente. Ciertamente el texto de la Escritura nos habla de una práctica latente y ya en los versos 22 Jesús nos va a aludir también, y en base a ese pensamiento podemos decir que también la adoración es una práctica presente. Latente, y esa latencia la hace presente. La expresión bíblica es, claramente dice, vosotros adoráis lo que no sabéis y vosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Y es presente debido a que, como ya hablamos, ¿verdad? La adoración ha existido. Ahora, tanto en samaritanos como en judíos. En relación a los samaritanos encontramos un registro en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, de los versos 24 al 41, y a la vez también en el libro de Esdras 4, 1 al 5. Y sería muy interesante que cada quien se dé la tarea de poder revisar estos textos.
especialmente por los indicadores que encontramos, como es en el segundo libro de Reyes 17:24, ¿sí? Porque allí nos habla del origen de los samaritanos y por qué esto crea un distanciamiento entre samaritanos y judíos, de lo cual ya la mujer que dialoga con Jesús hace alusión. Judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y la razón es que cuando los israelitas o la caída de Samaria, allá por el 721, 722 antes de Cristo, que son llevados en cautiverio, toda esa región despoblada es repoblada, pero ya no por israelitas, sino por un sinfín de otras nacionalidades. Expresamente lo dice así el verso 17-24 del segundo libro de Reyes. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amar, de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Lo que se destaca en esta lectura de segundo libro de Reyes es que sí poblaron, empezaron a conocer como cultura, como práctica al Dios de esa región, que era el Dios de Israel, pero también traían sus prácticas religiosas, ya adoraban a otros dioses. Y el verso 29 lo expresa: pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Y ahí va a haber una expresión que tenían dioses, pero también tenían un conocimiento de Dios. Algo similar a lo que Pablo encontró en Atenas. Recordemos que el relato del libro de Hechos 17 nos dice que cuando Pablo llegó a Atenas, observó muchos altares y dentro de esos altares encontró una inscripción donde decía al Dios no conocido. Y es donde Pablo les va a predicar de Jesucristo. Ahora, en este caso también, ellos tenían muchos dioses politeístas, pero a la vez dentro de ellos incluían al Dios de Israel. Temían a Jehová, dice el verso 33, y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Y la realidad bíblica es esta, dice el verso 34. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. ¿Sí? Por lo que es claro lo que Jesús dice: no sabéis, ¿sí? Porque adoraban a la manera de los pueblos, adoraban bajo costumbres y no conforme a lo que estaba prescrito para con los hijos de Israel. Y el verso 41 termina este relato diciendo: así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. ¿Sí? Por lo que cuando Jesús dialoga con la mujer samaritana, está hablando de algo presente, que sí, viene desde tiempos antaños, pero que sigue estando allí, a la manera como los padres enseñaron a los hijos, y los hijos enseñaron a los nietos, y los nietos y siguieron hacia los bisnietos y tataranietos. Es así donde el texto también nos va a decir, especialmente que cuando los judíos regresan, cuando Dios permite a través de Ciro el decreto de que los israelitas regresaran a sus tierras, y ellos se encuentran con toda esta realidad de que ya existen otras personas que han repoblado sus territorios. Hay conflictos sobre todas las cosas, y desde allí, no solo con las cuestiones territoriales, sino también por cuestiones teológicas, por cuestiones que tenían que ver con la adoración o con la devoción al Dios vivo y verdadero. Es así como el capítulo 4, verso 1 al 5. Ellos quisieron unirse a los judíos, construir el templo al Señor, pero los judíos sabían muy bien que ellos eran una mezcla de creencias, una mezcla de pueblos,
no eran tal y cual un pueblo único, como Israel había sido escogido especialmente por Dios. Y este texto va a decir claramente, ¿verdad? Y para ello quiero que tomemos en cuenta entonces que los samaritanos se expresa así. En el capítulo del libro de Esdras 4, 1 al 5 dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel, a los jefes de las casas paternas, y le dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Asardón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Está hablando de las personas que ya ha identificado el libro de Segundo de Reyes 17 del 24 al 41. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no os conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey de Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y los atemorizó para que no edificaran. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro de Persia y hasta el reinado de Darío de Persia. No permitieron los judíos que juntamente con los samaritanos pudieran hacer esta labor. Ahora, es una práctica presente porque también Jesús dice: nosotros adoramos lo que sabemos, así como ustedes adoran, también nosotros adoramos. Es cierto, a la luz de los registros bíblicos, entonces, también tenemos que tomar en cuenta que era presente desde tiempos atrás. De antemano, desde el momento que fueron liberados, hubo el propósito de reconstruir el templo y restaurar y habilitar la adoración a Jehová. El capítulo 1 del libro de Esdras así lo expresa. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y este capítulo 5 se prolonga desde 1:5, como también se va a retomar la misma idea en el capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 hasta el capítulo número 6, donde se nos va a decir que ciertamente, ¿verdad?, el templo fue terminado. Dice en el capítulo 6, verso 15, donde dice: esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Y de ahí se nos dice cómo dedicaron con gozo, con alegría. Y desde allí está la adoración al Señor, cosa que es reflejada ya en el Nuevo Testamento. Y que Lucas nos va a dar registro en relación a que Jesús estaba aludiendo a un hecho real, pero un hecho que estaba presente. Adoramos lo que sabemos, ¿sí? Esto nos dice, como es en el capítulo número 1 del libro de Lucas, del 5 al 25, se nos registra que hay sacerdotes, hay adoración, hay altar, y sí existen los sacrificios por el cual se tributa la adoración al Señor. Lo mismo va a ser en el capítulo 2, verso 21 al 40. Específicamente quiero precisar algunos versículos. Lucas 1:5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Zacarías prácticamente estaba en su turno. En el texto de la Escritura también se nos va a señalar especialmente en el versículo número 21. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Sí. El verso número 24 va a decir que, verso 23, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Había un tiempo en el que como sacerdote estaba por ofrecer los sacrificios a Jehová. Alusión al templo, esa es la práctica. La alusión al templo la encontramos del verso 21 al verso número 40, cuando Jesús es presentado
especialmente en el templo. Allí está presente Simeón y está presente Ana. Pero especialmente, ¿a qué fue María y José? Dice el texto, cuando se cumplieron, 2:22, se cumplieron los días de la purificación de ellos. Conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Esta práctica, ¿a qué se debía? Como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. ¿Sí? Ahí está que la adoración es algo presente. Pero también el texto de la Escritura nos va a aludir que es una práctica no solo presente, sino que es permanente. Hasta el día de hoy seguirá allí. La expresión bíblica nos la dice el verso 24. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Para ello quiero decir por qué Jesús expresa esto. La adoración es una práctica permanente. Tanto judíos como samaritanos siguen adorando. Solo que dentro de judíos y samaritanos, más por nacionalidad, se nos habla de verdaderos adoradores. Es en el libro de Hechos, capítulo número 8, que cuando la iglesia es perseguida y empieza a esparcirse el evangelio, llega a Samaria. Y ahí en adelante estas rivalidades, el evangelio, que es el evangelio de la paz, que Pablo va a decir que es el Señor que va a quitar esa barrera intermedia, la pared intermedia la va a derribar y hace de los dos pueblos uno y hace la paz. No solo va a ser entonces con judíos y samaritanos, pero especialmente por lo que el texto alude, judíos y samaritanos se tratan entre sí. La palabra es esparcida en Samaria. Hechos 8:4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Verso 25, y ellos, habiendo testificado y hablado de la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. En muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. ¿Sí? Lo cual indica que la adoración al Dios vivo y verdadero se empezó a fomentar. Y recordemos que esta era una práctica que Jesús había dicho, ¿verdad? Era necesario que se esparciera la palabra y se enseñara todas las cosas que Él había enseñado sobre todas las cosas. Ahora, lo que tenemos que decir es una práctica permanente, como lo adorarán, o sea, adorarán tanto judíos como los samaritanos, y lo harán ya como un solo cuerpo. Lo harán dentro de ellos los verdaderos adoradores, pero a la vez también está aludiendo a que judíos, samaritanos y todo aquel que se ha llamado a ser de Jesucristo lo va a hacer. En el contexto del libro de Hechos, la palabra sería predicada en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8 lo expresa, ¿sí? Y esto es un reflejo de que la palabra se expandió, ¿sí? Tal y cual el Señor lo dijo, porque alcanzó muchas otras ciudades. Y evidencia de ello tenemos que se fundaron iglesias en Éfeso, en Filipenses, en Colosenses, en la región de Galacia, ¿sí? Y en muchas poblaciones donde Pablo en sus viajes misioneros fue sembrando la palabra y llevando la adoración al Dios vivo y verdadero por medio del Señor Jesucristo, cosa que podemos constatar y saber a la luz del libro de Filipenses 3, verso 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Adorarán, ciertamente la Biblia dice que judíos, samaritanos y todo llamado a ser de Jesucristo podía adorar al Señor. Y si es permanente, lo fue permanente. O sea, fue algo latente, está en la Escritura, fue algo presente, estuvo allí, está presente, pero también es algo que no solo debe estar presente, sino que debe ser un acto permanente. Los creyentes en Jesucristo
somos llamados sin distingo de grado, posición social o laboral, o en el rol que nos toque desempeñar en la vida, en ello, a través de ello, poder llevar gloria y honra a Dios por medio del Señor Jesucristo. Esto es preciso en lo que Pablo escribe a la iglesia de Colosenses. En el capítulo 3 va a expresar ideas como estas. Colosenses 3 del 15 al verso 24. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y note estas expresiones, y seamos agradecidos, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y los versos 18 al 24 va a aludir a ciertas posiciones sociales, ¿sí? Civiles también, casadas, maridos, hijos, padres, siervos, puntualizando del verso 23, 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cristo es Señor de señores y Rey de reyes. Por eso la expresión es Pablo es concreta. A Cristo el Señor servís. La permanencia en la adoración, por lo tanto, debe de estar presente, latente y permanente en la vida de todo creyente. No es algo que ha de practicarse solamente de manera mecánica. Ya tratamos el tema de la naturalidad de la adoración en base a lo que el Señor dice en Isaías 29:3. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Todo lo que lo hacen, simplemente lo hacen porque es en base a mandamientos de hombre, no es lo que mi palabra establece. Pero de igual manera que no ha de practicarse ni de manera mecánica, ni solamente de manera nominal, de nombre. Recordemos la palabra del Señor que el mismo evangelista Lucas aludió, que el pueblo sí expresaba según adoración al Señor, pero no era una adoración realmente sincera, respaldada con hechos, respaldada con actos. Es así como lo expresa el libro de Lucas 6, ya también hice alusión a ese texto en temas anteriores. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Sí? Nominalmente, simplemente se llama Señor, pero no está en la mente y en el corazón, y Dios no figura ni tiene relevancia en sus decisiones, en sus vidas. ¿Sí? Muchas veces viven para sí mismos solamente, y no es lo que la Escritura está estableciendo. Más bien debe ser algo, como ya reitero, permanente, latente, presente y permanente. Es decir, que tenga que ver con la vida entera, con un estilo de vida, una práctica constante, continua y consciente en cada momento, en cada área y en cada etapa de la vida. Para ello, traer a memoria textos como Romanos 12:1, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O expresiones como en 1 Corintios 6, del verso 19 al 20. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y con vuestros espíritus. ¿O acaso ignoráis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O expresiones de que más que rituales, sacrificios que pudiéramos hacer,
Recordar la palabra de Hebreos 13, verso 15 al 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios, dice, por medio de Él, de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y no se queda solamente en un acto de alabanza, de adoración y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. La adoración va más allá de un lugar, va más allá de un concepto que pudiéramos tener. La adoración tiene que ver con la vida misma, con esa actitud con la cual vivimos delante de Dios. Y como ya lo ha señalado la Escritura, hagamos lo que hagamos, lo debemos de hacer para la gloria y honra de nuestro Dios. En medio de todo esto, reiteramos lo que hasta hoy hemos estado compartiendo a la luz de la Escritura, que la adoración importa. Importa porque tiene que ver con Dios. Se trata de la adoración que dirigimos a Dios y nosotros como adoradores. El texto nos ha dicho, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Que esa sea una realidad de vida en cada uno de nosotros. Amén.